Bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando sobre la fe en Dios y dándole un seguimiento a nuestro video sobre la salvación. Pero antes déjame invitarte a que te suscribas al canal para que puedas estar pendiente de nuestros próximos videos aquí en Restauración Verdadera. La fe es algo indispensable que debe de estar en nosotros siempre. Pero, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de que tendremos o obtendremos algo que no poseemos. Básicamente, la fe es creer en algo que no vemos, en algo que simplemente sentimos en algunos momentos de nuestra vida. Es tener la certeza de que todo lo que pedimos con base a su voluntad lo obtendremos. También por la fe agradamos a Dios y confiamos en las promesas de Él. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque la fe la necesitamos para creer que hay alguien superior, que hay alguien que todo lo ve y que hay alguien que todas esas promesas que hemos leído las va a cumplir en su tiempo. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Cómo nosotros podemos obtener esa certeza? Pues mediante la palabra de Dios. Únicamente por su palabra podremos obtener la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ojo, aquí nos dice que la fe es por el oír, pero el oír viene por la palabra. No escucharla, sino por. Esto nos cambia el contexto y nos quiere decir que a medida escudriñemos su palabra, que a medida que descubramos y nos profundicemos en su escritura, podremos ir descubriendo todo lo que concierne a la fe. Y la fe la podemos aumentar a medida que la alimentemos con la lectura y práctica de la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros depositemos nuestra fe solamente en Él, en nadie más, solo en Él. Él quiere que nosotros no nos preocupemos por lo material, porque si tenemos fe, estas cosas serán añadidas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que no nos preocupemos por lo material. Ojo, Él nos está diciendo que no nos preocupemos, no que nos acostemos todo el día sin trabajar, porque la misma palabra dice que con el sudor de nuestra frente podremos comer. Lo que Él nos dice es que no nos preocupemos, porque si tenemos fe en Él, Él nos dará la facilidad para que por nuestros propios medios podamos conseguir lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe? Veremos dos. Número 1, recibimos el perdón y la salvación, porque cuando Dios dio a su único hijo para que muriera por nosotros y pagara por nuestras culpas, Él lo dio para salvar al mundo, para que todo aquel que verdaderamente crea, no para todo aquel que solo escuche, no, para el que verdaderamente tenga fe, que Él a eso vino y que haya un Dios en los cielos que verdaderamente nos dará la salvación, entonces allí nosotros podremos obtener la salvación. Y la fe nos ayuda a mantenernos firmes ante la tentación, porque tenemos que tomar el escudo de la fe ante tanta tentación y ante tanta confusión del mundo, el cual nos está tratando de engañar y de desviar del camino correcto. Pero cuando nosotros tenemos la fe fundamentada, y más que todo cuando nosotros nos empezamos a profundizar en lo que verdaderamente es su palabra, nada nos hará caer. La fe nos da milagros y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero veremos dos. La primera es un caso muy conocido. La mujer con el flujo de sangre es sanada. Esta mujer, a pesar de tener tantos años con su enfermedad y sin importarle la multitud de gente que había, ella en su mente y en su corazón sabía que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, ella sería sanada. Y cuando ella lo tocó, inmediatamente su flujo paró.
y Jesús sintió que alguien le había tocado, porque él sabía que esa mujer iba a ser sanada por su fe. Y también tenemos el caso del hombre cojo de nacimiento, el cual fue sanado cuando él estaba en la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, pidiendo vio venir a Pedro y a Pablo, y él esperaba que le dieran algo. Pero cuando Pedro le dijo, mírame, y él quedó viendo fijamente, él sabía que algo le iban a dar, y él tuvo fe, y mucha fe, porque lo que él recibió fue un milagro demasiado grande, porque desde que nació, él no podía caminar, no podía correr, no podía ni pararse. Y Pedro le dijo, levántate y anda. Es un milagro muy grande porque él tuvo fe. Entonces podemos decir que si verdaderamente creemos en lo que Dios dice, actuaremos y hablaremos como si esto fuera verdad. Porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que sin importar lo complicado de la situación, actuaron por fe y recibieron un milagro. Entonces, si nosotros creemos en todo lo que su palabra dice, en las promesas de Dios, actuaremos y hablaremos como si fuera verdad, porque verdaderamente lo creemos. Pero si decimos que lo creemos, pero no actuamos de esta forma, entonces, ¿cómo queremos que Dios se manifieste y cumpla sus promesas? Tenemos que tener esa fe para empezar a agradarle. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, el cual es simplemente de escudriñarla y estudiarla, y nos daremos cuenta de muchas cosas del cual nos estamos perdiendo. Simplemente por solo escuchar lo que los demás dicen, también nos estamos perdiendo. Entonces, si crees que Dios suplirá todas tus necesidades, hablarás y actuarás como tal. Simplemente tienes que creerlo y tener esa fe, esa certeza, y así será. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.